Hola, les voy a explicar un poquito de lo que es la semana uno. Les voy a explicar rápidamente los conceptos para que ustedes no batallen para realizar las actividades y pues lo hagan lo más rápido posible, ¿verdad? Porque estamos un poquito atrasados. Entonces, empiezo. Bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, déjenme. Esta es la primera actividad. La primera actividad se llama manejo de la información. Bueno, es la segunda, porque la primera es la participación en el foro. Entonces, respondiendo a las preguntas de qué es la estadística y para qué se utiliza. Entonces, aquí vamos a ver conceptos importantes como es el manejo de la información. ¿Ok? Y vamos a empezar por lo que es la distribución de frecuencias. El objetivo que el estudiante organice la información de las variables por medio de tablas y gráficas para su representación, manejo e interpretación. Entonces, ya sabemos lo que es una población, ya sabemos lo que es una muestra. Aquí vamos a ver qué hacemos con toda esa información que se va a recabar. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un mismo valor en una muestra o en una población. Se denota con FA o con FI o con simplemente la F. La frecuencia relativa es el cociente, o sea, la división entre la frecuencia absoluta y el de un determinado valor y el número total de los datos. Las frecuencias acumuladas es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Por ejemplo, creo que es más fácil con el ejemplo. Supongas este evento. Este evento se tira un dado 10 veces, un dado, y se han obtenido los siguientes resultados. Cayó un 6, cayó un 3, cayó un 4, cayó un 2, cayó un 5, un 1, 5, 4 y 4. 10 veces se aventó y eso fue lo que cayó. Nada más un dado. Entonces, ¿cuántas caras tiene el dado? Pues tiene 6, ¿no? Entonces, por eso aquí ponen 6 renglones, porque pues, tiene 6 caras. ¿Cuántas veces cayó este, la cara? O sea, el número 1, pues, del dado cayó 2 veces. Aquí está, 1 y 1. ¿Cuántas veces cayó el 2? Cayó solamente una vez. ¿Cuántas veces cayó el 3? Solamente una vez. Y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos anotando, a eso es a lo que se le llama la frecuencia absoluta. Y aquí está en esta columna. La frecuencia relativa viene siendo el cociente, o sea, vas a dividir la frecuencia absoluta entre el total de casos, el total de la muestra. En este caso fueron 10, 10 tiros los que se hicieron. Entonces, 2 entre 10 equivale a 0,20 y en porcentaje sería el 20%. Nomás lo multiplicas por 100. Una entre 10 pues es 0,10 y el porcentaje es 10 y así sucesivamente. La frecuencia absoluta acumulada viene siendo la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al considerado. Por ejemplo, en este renglón la frecuencia absoluta es 2, pero no hay ninguno antes. Entonces, en este renglón vas a sumar estos más lo que le corresponden a este renglón, que serían 3. 2 más 1, 3. En este otro vas a sumar el anterior que fue 3 más el de este renglón te da 4. Entonces, este que tenemos 4 más estos 3 me dan 7. Total que la frecuencia acumulada al final te debe dar aquí el número total de la muestra. La frecuencia relativa acumulada viene siendo pues tal y como estaba la relativa, o sea, vas a dividir 2 entre el total de la muestra, 3 entre el total de la muestra y así sucesivamente. Ok, aquí te debe dar como total 1 y acá en porcentaje pues te debe dar el 100%. Ujú. Ok, frecuencia relativa. Ujú, frecuencia relativa acumulada. Ujú, absoluta. Aquí yo pienso que frecuencia relativa acumulada debiera ser
Bueno, es este aquí y este más este pues te da 0.30 y este más este te da 0.40 y este más este te da 0.70 y 0.70 más 20 te da 0.90 y 0.90 más 0.10 pues te da 1. ¿Ok? Esa es una tabla de distribución de frecuencias. Se llama así pues porque nada más consideras a las frecuencias tanto absoluta como acumulada. Aquí viene otro ejemplo. Un edificio tiene 45 departamentos con el siguiente número de inquilinos. Aquí está el número de inquilinos que hay en cada uno de los departamentos. Vuelven a hacer lo mismo. ¿Cuántos inquilinos hay? O sea, ¿cuál es el menor número? 1 y el mayor número es 6. Entonces, en base a eso, hacen la clasificación aquí de la clase. Esto se llama clase, que más adelante lo vamos a ver. Así se hacen los intervalos. Aquí pones la frecuencia. ¿Cuántos departamentos tienen un inquilino? Pues ya los cuentas. ¿Cuántos inquilinos, cuántos departamentos hay con 2 inquilinos? Pues los cuentas, son 14. Total. Vuelves a hacer lo mismo que estudiamos ahorita. Es otra tabla de distribución de frecuencias con otro ejemplo. ¿Ok? Ahora, aquí los datos están todos desordenados, no están agrupados, se dice. Entonces, el siguiente tema aquí es una distribución de frecuencias para datos agrupados o intervalos. Em, cuando el número de datos es mayor o igual a 20, sugiere trabajar la información por intervalos. Sí, para ello existen varios procedimientos para determinar cuántos intervalos vas a utilizar y la longitud de cada uno de los intervalos. El primer paso que debes de hacer es ordenar, ¿verdad? Ahorita veíamos cuántos inquilinos hay, cuál es la máxima de inquilinos 1, cuál es la mínima de inquilinos, entonces te fijabas en eso. Entonces el primer paso es ordenar los datos de el valor máximo y el valor mínimo. A eso se le llama rango. Cuando lo estás ordenando, determinar pues cuál es el valor máximo y el valor mínimo y sacar la diferencia. Entonces, eso será calcular el rango. Después, el paso número 2, se calcula el número de intervalos, también llamado clases, como les decía. A partir del número de datos de la muestra se calcula de acuerdo a los siguientes criterios. Em, hay una fórmula que yo se las explicaba en el otro video que se llama la regla de Sturges. Aquí pues parece que no viene, pero aquí dice raíz de n. N es los valores, el tamaño de la muestra. Para 25 y 499, o sea, raíz cuadrada. Y raíz cúbica para valores entre 500 y 5000. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo paso para determinar el número de renglones que vas a llevar en la tabla, que bien se llaman intervalos. Ahora, ¿de qué tamaño va a ser el intervalo? O sea, ¿qué amplitud va a tener? ¿De dónde a dónde abarca cada uno de los renglones? Pues a eso es a lo que se le llama amplitud y se calcula como el cociente entre el rango y el número de intervalos del punto anterior. Ok, basado en eso, supongo que aquí viene otro ejemplo. El ejemplo de un profesor que obtuvo las siguientes calificaciones. Ahí están las calificaciones. Están desacomodadas. Entonces, lo primero nos tenemos que fijar cuál es la calificación mayor, buscarla. Resulta que es un 99. Por ahí dice, aquí está el 99 y el dato menor de calificación pues un 30. Entonces, la diferencia entre el mayor y el menor es lo que te da el rango. Para el número de intervalos, sí, depende de la cantidad de datos. Por ejemplo, aquí son 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10.
Entonces son 50 datos. Y dice que le vas a sacar raíz cuadrada cuando van desde, aquí lo dice, de 25 a 499 es raíz cuadrada. Si ya son más, pues es raíz cúbica. Entonces, raíz cuadrada de 50, 7.07, que se redondea a 7. 7 renglones o clases son las que va a llevar. Y la amplitud de cada intervalo va a ser la división entre el rango y ese número de niveles o clases, que me da 69 entre 7.07, me da 9.8, que lo redondean a 10. No, pues bien fácil. Entonces, te fijas, el primer intervalo va a ser el dato menor más 10. Bueno, porque aquí le sumaron 9. Ok, bueno, dejan un porcentaje de error. Sí, el porcentaje de error es restarle 1 al límite superior que me resultaría aquí. O sea, por ejemplo, 30 más 10, pues me dan 40. Pero para que no se empalme con este, ¿verdad? Pues por eso se le resta 1. Entonces aquí te queda 30 más 39. Aquí 40 más 50, pero le resto 1. Digo, 40 más 10 te da 50, pero le resto 1. Así no dejas espacio para que, o sea, para poder considerar las calificaciones, no repetir datos. Por ejemplo, si aquí llegara hasta 40, ¿dónde empezaría este? ¿Ya? Entonces, así calculas los intervalos. Entonces, resulta que fueron 7 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases son los renglones, la amplitud y, y ya, pues tú vas haciendo el conteo de la frecuencia absoluta para cada una de las calificaciones. Entre un 30 y un 39, ¿cuántos hay? De un 40 a un 49, ¿cuántos se sacaron esas calificaciones? Y vuelves a calcular las frecuencias. Y básicamente eso es lo que se hace en todo este tema, es el manejo de la información. Puede ser agrupada, puede ser no agrupada. Y luego, la representación gráfica. Todas esas tablas de frecuencia se pueden hacer mediante un dibujo. A esos dibujos se les llama, aquí dice, histogramas o polígonos de frecuencias para datos cuantitativos. Y para datos cualitativos generalmente se utilizan gráficas de sectores o diagramas de barras. Vamos a ver en qué consisten. La gráfica de barras o diagrama de barras es una gráfica que se muestra en un eje coordenado para su construcción. Generalmente en el eje de las X se representan las variables que se están estudiando, y en el eje de Y pues van las frecuencias absoluta y relativa. La parte más alta de la gráfica debe ser aproximadamente las 3/4 partes del eje de las abscisas. Y pues igual vamos a hacerlo con un ejemplo. Hay que evitar que las barras sean muy anchas, excesivamente altas. Las barras deben estar separadas para evitar cualquier implicación de continuidad. Y también para no influir en actitudes personales ni reflejar preferencias individuales, las barras deben de ser del mismo ancho y la separación entre cada una de ellas debe ser la misma. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice, emite un reporte de mínimo 3 conclusiones del mismo. Aquí tenemos unas variables, un lugar, el número de habitantes para cada uno de los lugares, y aquí se está representando abajo son los lugares y aquí la frecuencia, que en este caso son los números, ¿verdad? El número de habitantes. Se fijan ustedes que
las barras son del mismo ancho, todas. Obvio que no son de la misma altura porque ya son los datos que se representan, pero en realidad son del mismo ancho. Ese es un ejemplo de la gráfica de barras. Entonces, al visualizar, o sea, a veces es más fácil para las personas visualizarlo en una gráfica. Índice de población en el mundo, pues Asia es el que tiene más habitantes y el que tiene menos es Oceanía. Entonces es más fácil visualizarlo en una gráfica que en una tabla. ¿Ok? Esa es una forma. Luego, otro gráfico pues es el circular o diagrama de pastel. Se utiliza para representar distribuciones de frecuencias relativas. Es conveniente utilizarla cuando la variable es discreta, aunque no necesariamente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es dibujar un círculo que representa el 100%, pues son los 360 grados, y a cada porcentaje de la variable se le asigna una determinada cantidad de cero utilizando la regla de 3. Se dibuja un radio en el círculo del centro hacia arriba. Con el transportador se van marcando los grados correspondientes a cada sector. Por ejemplo, aquí tenemos esta tablita. Tenemos 6 semestres. Tenemos el número de alumnos, la frecuencia relativa y ya el cálculo de la regla de 3, o sea, cómo hacer esta operación. Ok, aquí no lo dice. Si en el primer semestre fueron 1849 estudiantes ok, en el segundo tantos, en el tercero tantos y así sucesivamente. Entonces, la frecuencia relativa, pues ya saben, se calcula dividiendo esto entre el total de alumnos, ¿verdad? Que representa aquí el 25%, el 25%. Y esto ya lo calculan con una regla de 3. Entonces, aquí más abajito, no sé por qué se puso lento. Aquí está. ¿Cómo sacar el diagrama de pastel, ¿verdad? Según los porcentajes que le correspondan a cada indicador. Y el histograma de frecuencias es el más utilizado, la más usada en los fines estadísticos. Y para construir un histograma se requieren pues la tabla que hicieron ahí arriba, las frecuencias, las marcas de clase, los límites reales de los intervalos. La marca de clase es el punto medio del intervalo y se calcula sumando el límite superior con el límite inferior del intervalo dividido entre 2. Los límites reales son los límites de los intervalos en que el límite inferior se le resta la mitad de la unidad y al superior se le suma la mitad de la unidad. Esto para que no perder la continuidad de las gráficas. Las barras van juntas, se reinicia en el límite inferior y se concluye en el límite superior. ¿Ok? Entonces miren, aquí está un ejemplo. Aquí tenemos todas las clases, sus frecuencias, la marca de clase. ¿Cómo se calcula la marca de clase? La marca de clase es un promedio. Un promedio entre el límite inferior y el límite superior de cada clase. Por ejemplo, aquí el primero es 114 más 135 entre 2. Te da 124.5. Los límites reales, pues aquí sería restarle 0.5 a este y sumarle 0.5 a este otro. Aquí le restas 0.5 a este y le sumas 0.5 al otro. La frecuencia relativa, pues ya saben cómo se calcula. Dividen 3 entre el total de la muestra. ¿Cuánto es el total de la muestra? 6 más 5 más 8 más 12 más 9 y otros 9. Son 49. Entonces, 3 entre 49 me da 0.0612. Ok, entonces calculan esa tabla y el histograma se construye de esta manera.
¿ok? Vas a comenzar en el eje de las X con los límites reales. Aquí están los límites reales que vienen siendo estos. Ujú. Aquí van las frecuencias absolutas. Por ejemplo, el primer intervalo que va de 113.5 a 135.5 fueron 3. Hasta ahí llega la barrita. Todas las barritas también son del mismo ancho. Y luego, esta línea que se llama polígono de frecuencias, se hace calculando la mitad de cada uno de estos. Para eso sacaron la marca de clase. ¿Sí? La mitad que es el promedio, ahí vas uniendo, vas marcando los puntitos y así se construye. Ujú. Si tienen cualquier duda, ya saben, en el WhatsApp. A veces me tardo porque pues en la mañana estoy trabajando, ya en la tarde le dedico un ratito, en la noche, pero sí les contesto. Aquí nos habla de una encuesta para el gasto familiar en las familias mexicanas que obtuvo el 22.4 de las familias. Pues no, es básicamente el análisis de la información anterior. Ujú. La ojiva. Polígono de frecuencias acumuladas o ojiva. La ojiva es una gráfica que se hace en un plano cartesiano. En el eje de las abscisas se marcan los límites reales de cada intervalo. El espacio entre cada límite real deberá ser el mismo. El eje de las coordenadas se marca la frecuencia relativa o absoluta. Vamos a ver el ejemplo. Siempre con el ejemplo es más fácil, pero pues hay que saber cómo se llama, ¿verdad? A esto es a lo que se le llama ojiva. ¿Y cómo se le hizo? Pues tenemos lo mismo, tenemos las tablas de frecuencias con los límites reales, que los límites reales es restarle a este punto 5 y a este sumarle punto 5. Entonces se construye casi igual que el histograma. 37.5, 40.5, 43.5. Ok. Y estos puntitos representan las frecuencias acumuladas, no las absolutas, o sea, sino las acumuladas. Total que aquí te da un 100%. La frecuencia relativa. Punto 25%, 43%, 63%, 83%, 98%, 101%. Ah, no, 98 y 100%. Ok, muy bien, excelente. De los resultados obtenidos se concluye que el 95% de los estudiantes obtuvo de un 38 a 52 aciertos. El 95% de los estudiantes obtuvo de 38, o sea, hasta 52 de aquí para acá, calificación. Ujú. Luego aquí viene otro concepto, ¿verdad? Series temporales o pictogramas. Son gráficas en las que se utiliza también el plano cartesiano. En el eje de las abscisas se colocan las variables y en el eje de las ordenadas la variación de cualquier característica, día, mes y año. Por eso son llamadas series temporales. En esta gráfica debe colocarse el 0. En el eje de las ordenadas, la longitud de los ejes debe cumplir con la regla de los 3/4. La siguiente tabla muestra una fábrica de bicicletas y motocicletas en los años de 1990 a 1995.
Al realizar los cálculos de la representación gráfica se obtiene que al multiplicar 6 número de años por 0.75 se obtiene 4.5. Al redondear esto resulta 5. El dato más alto, que es 72.212, lo consideramos 75.000 por cuestiones prácticas. Por lo tanto, 75.000 entre 5 es igual a 15.000. La escala irá incrementando en el eje de la Y en 15.000. ¿15.000? Sí, 15.000. Ok, entonces aquí es que no sé si me está fallando la vista, pero yo aquí pensaba que eran 500.000, pero no, son 50.000. 59.000. Ujú. Ok, el gráfico aquí está presentado. Aquí están los años, aquí están las cantidades. El rojito, el naranja pertenece a una de las variables. ¿Cuál es? ¿Las bicicletas o las motocicletas? Lo voy a alejar poquito porque no alcanzo a ver. Ok, con base en este gráfico se puede apreciar que la venta de motocicletas se va incrementando año con año. No obstante que las bicicletas aparentemente son más de mayores ventas, pero se debe analizar que provocó que las ventas en el año de 1994 se fueran a la baja. Entonces, estas son las de las bicicletas y estas de las motocicletas. Bueno, pues ahí está todo lo que es el manejo de la información a través de una tabla de distribución de frecuencias y sus diferentes gráficos. A continuación, ustedes van a resolver la actividad 2 que viene aquí. Dejen que se abra. Y que es un problemita muy sencillo. Aquí está. Es un problemita que van a resolver con unos datos que ahí les presentan. Aquí está. Aquí les dice lo que van a hacer. Básicamente lo que ya se les explicó. ¿Ok? Entonces, y lo suben en el espacio correspondiente. Si tienen alguna duda, ya saben, pues me lo hacen saber, por favor. ¿Ok? Bueno, pues bye bye. Ay, Dios mío, déjenme ver.